Capítulo 15. ¿Qué clase de hombre era Saúl? ¿Quién era este que se hizo enemigo de David, el ungido de Dios, el libertador de Israel? Y sin embargo, se recuerda principalmente por su insensatez. Olvide las críticas que usted haya oído o leído acerca de Saúl. Olvide su mala fama. Considere los hechos. Saúl fue uno de los más grandes personajes de la historia humana. Fue un muchacho de campo, un verdadero niño campesino. Era alto, bien parecido y muy simpático. Fue bautizado en el Espíritu Santo. También procedía de una familia distinguida, es decir, en su linaje hubo algunos de los grandes personajes históricos de toda la humanidad. Abraham, Israel y Moisés se encontraban entre sus antepasados. ¿Recuerda los antepasados históricos? Abraham había fundado una nación. Moisés la había liberado de la esclavitud. Josué la estableció en la tierra que Dios le había prometido. Los jueces impidieron que se desintegrara hasta el caos total. Entonces apareció Saúl. Él tomó a este pueblo y lo integró en un reino unido. Saúl unió a un pueblo y estableció un reino. Pocos hombres han hecho eso. Formó un ejército de la nada. Ganó batallas con el poder de Dios. Derrotó al enemigo una y otra vez, como pocos hombres lo han hecho. Recuerde eso. Y recuerde también que este hombre fue profeta. El Espíritu de Dios vino sobre él en poder y autoridad. Dijo e hizo cosas inauditas. Y todo por el poder del Espíritu que reposaba sobre él. Él fue todo lo que los hombres de hoy anhelan ser. Capacitado por el Espíritu Santo para hacer lo imposible para Dios. Un líder escogido por Dios con el poder de Dios. A Saúl se le dio autoridad de Dios. Era el ungido de Dios y Dios lo trataba como tal. A Saúl también lo consumía la envidia y fue capaz de asesinar y estuvo dispuesto a vivir en las tinieblas espirituales. ¿Hay alguna moraleja en estas contradicciones? Sí. Hay una enseñanza que hará astillas muchos de sus conceptos acerca del poder, acerca de los grandes hombres bajo la unción de Dios y acerca de Dios mismo. Cada año hay más hombres que oran por el poder de Dios. Esas oraciones parecen poderosas, sinceras y devotas, sin móviles ocultos. Sin embargo, escondidos bajo tal oración y fervor están la ambición, el ansia por renombre y el deseo de ser considerado un gigante espiritual. El hombre ora de tal modo que tal vez siquiera lo sepa, pero esos motivos y deseos secretos están en su corazón, en el corazón de usted. Al mismo tiempo que los hombres hacen tales peticiones, sienten un vacío interior. Hay poco crecimiento espiritual interno. La oración por el poder es el camino corto y rápido, el desvío hacia el crecimiento espiritual interno. Hay una enorme diferencia entre la vestidura exterior del poder del Espíritu y la plenitud interior de la vida del Espíritu. En la primera, a pesar del poder, el hombre secreto del corazón puede permanecer inalterado. En la segunda, se trata con el monstruo. Algo muy interesante acerca de Dios es que Él oye esas peticiones de poder que le presentan los jóvenes fervorosos en cada generación y las responde. Muy a menudo, Él concede esas peticiones de poder y autoridad. Algunas veces, al responderlas les dice que sí a algunos vasos muy indignos. ¿Les da Dios el poder a hombres indignos? ¿Su poder? ¿Aun cuando sean por dentro un montón de huesos secos? ¿Por qué hace Dios tal cosa? La respuesta es a la vez sencilla y aterradora. Algunas veces, Él le entrega a vasos indignos una porción de poder a fin de que éste revele con el tiempo que todos vean la verdadera condición de desnudez interior que hay dentro de esos hombres. Por consiguiente, considere el asunto cuando oiga al mercader del poder. Recuerde, Dios a veces da el poder a los hombres por razones incomprensibles. Un hombre puede estar viviendo en el pecado más indecoroso y el don exterior estar obrando perfectamente en él. Los dones de Dios, una vez que se dan, no pueden ser revocados, incluso en la presencia de pecado. Además,
Algunos hombres, viviendo tales vidas, son los ungidos del Señor. Ante los ojos del Señor, Saúl fue una prueba viviente de esta realidad. Los dones no pueden ser revocados. Aterrador, ¿no es cierto? Si usted es joven y nunca ha visto semejante cosa, puede estar seguro de que en los próximos 40 años las verá. Hombres sumamente talentosos y muy poderosos, considerados líderes en el reino de Dios, cometiendo actos repugnantes y malvados. ¿Qué necesita este mundo? ¿Hombres talentosos exteriormente capacitados u hombres de quebrantado corazón, interiormente transformados? No olvide que algunos de los hombres a quienes se les ha dado el verdadero poder de Dios han reunido ejércitos, han derrotado al enemigo, han puesto de manifiesto las poderosas obras de Dios, han predicado y profetizado con autoridad y elocuencia sin par, y han arrojado lanzas, y han odiado a otros hombres, y han atacado al prójimo, y han conspirado para asesinar, y han profetizado desnudos, y han consultado a las brujas. Capítulo 16. Todavía no ha respondido usted a mi pregunta. Pienso que el hombre bajo cuya autoridad estoy es un rey Saúl. ¿Cómo puedo saberlo con certeza? No se nos concede el privilegio de saberlo. Y recuerde, a menudo aún los Saúles son los ungidos del Señor. Es que siempre habrá hombres, donde quiera, en todas las épocas y en todos los grupos, que se pondrán de pie para decir: ese hombre es rey según el orden del rey Saúl. Mientras otros con la misma seguridad se levantarán para afirmar: no, es el ungido del Señor según el orden del rey David. Ningún hombre puede saber realmente cuál de los dos tiene la razón. Y si usted se encuentra por casualidad en el balcón mirando a los dos hombres, que gritan mutuamente, pudiera preguntarse a cuál orden, si alguno pertenece en ellos. Recuerde, su líder puede ser un David. Eso es imposible. ¿Lo es? La mayoría de nosotros sabe al menos de dos hombres del linaje de David que han sido condenados y crucificados por los hombres. Hombres que estaban absolutamente seguros de que los hombres a quien ellos crucificaron no eran Davides. Y si usted no sabe de dos casos como estos, seguramente sabe de uno. Los hombres que persiguen a los Saúles que hay entre nosotros crucifican con frecuencia a los Davides. ¿Quién puede entonces saber quién es David y quién es Saúl? Solo Dios lo sabe. ¿Estará usted tan seguro de que su rey es Saúl y no un David, hasta el punto de estar dispuesto a asumir la autoridad de Dios y hacerle la guerra a Saúl? Si es así, demos gracias a Dios porque usted no vivió en los tiempos en el que estaba de moda el Gólgota. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Muy poco, tal vez nada. Sin embargo, el paso del tiempo y la conducta de su líder, mientras el tiempo pasa, revela mucho acerca de su líder. Y el paso del tiempo y la manera en que usted reaccione ante ese líder, sea un David o un Saúl, revela mucho acerca de usted. Capítulo 17. 2 generaciones después del reinado de Saúl, un joven entusiasta se enlistó en las filas del ejército de Israel bajo la autoridad de un nuevo rey, el nieto de David. Pronto supo de las historias de los hombres valientes de David. Decidió investigar si aún vivía alguno de aquellos hombres, y si era así, iba a encontrarlo y conversar con él, aunque suponía que tal hombre tendría más de 100 años. Al fin descubrió que efectivamente aún vivía uno de aquellos hombres. Habiéndose enterado de su paradero, el joven se dio prisa en ir a su morada. Ansioso, si no indeciso, tocó la puerta. Lentamente se abrió esta. Allí estaba de pie un hombre gigantesco, de cabello gris. No, completamente blanco y más arrugado de lo que esperaba. Señor, ¿es usted uno de los valientes de David de antaño? ¿Uno de estos hombres de quienes tanto hemos oído? El anciano examinó el rostro, el aspecto y el uniforme de aquel joven durante largo rato. Luego, con voz vetusta pero firme,
le respondió sin quitar el rostro del joven su mirada penetrante. Si preguntas si soy un antiguo ladrón y morador de las cavernas, y uno que siguió a un fugitivo sumamente emotivo y sollozante, entonces sí, yo era uno de los valientes de David. Enderezó sus hombros mientras pronunciaba las últimas palabras, que terminó con una risa ahogada. Ciertamente usted hace que el gran rey parezca un hombre débil. ¿No fue acaso el más grande de nuestros gobernantes? No fue débil, dijo el anciano. Después, juzgando los motivos que trajeron ante su puerta al joven impaciente, le respondió sabiamente en voz baja: ni fue un gran líder. ¿Qué fue entonces, buen señor? Porque he venido a aprender acerca de los métodos del gran rey y sus valientes. ¿En qué consistió la grandeza de David? Veo que tienes las ambiciones características de la juventud, dijo el viejo guerrero. Tengo la impresión de que sueñas con ser conductor de hombres algún día. Hizo una pausa y luego continuó reflexivamente. Sí, te contaré de la grandeza de mi rey, pero pudieran sorprenderte mis palabras. Los ojos del anciano se llenaban de lágrimas a medida que pensaba primero en David y luego en el necio rey que había sido recientemente coronado. Te contaré de mi rey y su grandeza. Mi rey nunca me amenazó como amenaza el tuyo. Tu nuevo rey ha comenzado su reinado con leyes, preceptos, regulaciones y miedo. El más vívido recuerdo en las cavernas es que su vida fue una vida de sumisión. Sí, David me mostró la sumisión, no la autoridad. Me enseñó no los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes, sino el arte de la paciencia. Eso es lo que cambió mi vida. La rigidez legal no es otra cosa que la manera en que un líder evita el dolor. Los preceptos fueron ideados por los ancianos a fin de poderse irse a acostar temprano. Los hombres que insisten en la autoridad solo prueban que no tienen ninguna, y los reyes que pronuncian discursos acerca de la sumisión solo revelan el doble temor de su corazón. No están seguros de que son realmente verdaderos líderes ordenados por Dios y viven en el miedo de una rebelión de sus súbditos. Mi rey no hablaba de someterse a él. No tenía ninguna rebelión. ¿Por qué? Porque no le importaba si lo destronaban. David me enseñó a perder, no a ganar, a dar, no a quitar. Me mostró que es más cómodo ser seguidor que ser líder. No nos repartía el sufrimiento, sino que nos protegía de él. Me enseñó que la autoridad no opone resistencia a la rebelión, sobre todo cuando esa rebelión no es más peligrosa que la inmadurez o tal vez la insensatez. El anciano estaba obviamente recordando algunos incidentes muy tensos y tal vez chistosos de las cuevas. No, dijo con un tono elocuente en su voz. La autoridad de Dios no teme a quienes la desafían, ni se defiende ni le importa un ápice si ha de ser destronada. Esa fue la grandeza del gran rey, o mejor dicho, del verdadero rey. El anciano comenzó a retirarse. El enfado y la realeza se manifestaron en su porte cuando se volvía. Luego miró una vez más al joven, mientras descargaba de manera vehemente una andanada final. En lo que respecta a la autoridad que David tenía, los hombres que no la tienen hablaban de ella todo el tiempo. Sométanse, y sométanse es todo lo que saben decir. David tenía autoridad, pero no creo que eso le viniera a la mente alguna vez. Éramos 600 inútiles, con un líder que lloraba mucho. Eso es todo lo que éramos. Esas fueron sus últimas palabras que oyó el joven soldado del viejo guerrero. Se escabulló y salió a la calle mientras se preguntaba si sería feliz de nuevo prestando servicios bajo la autoridad de Roboam.